Bien, el día de hoy nos toca ingresar a ver el tema número 2, ¿no? Según nuestro PGC, que estaría relacionado a lo que son las fuentes y relaciones del derecho de trabajo. Nuestro elemento de competencia es el siguiente. Nos dice, identifica las fuentes del derecho de trabajo y las ciencias con las que se relaciona para fundamentar institutos jurídicos del ámbito laboral según el contexto nacional e internacional. ¿Cuál va a ser nuestro contenido temático? Vamos a ingresar a ver cuáles son las fuentes del derecho, las fuentes del derecho de trabajo. Vamos a ingresar a ver qué es el derecho natural, las determinaciones internacionales, qué regula la Constitución Política del Estado con relación al derecho de trabajo. Vamos a ingresar a ver la ley, la doctrina, la jurisprudencia, la justicia social, los usos y costumbres, los principios generales laborales, los convenios colectivos, los reglamentos internos de trabajo, los tratados internacionales, que son las recomendaciones de la OIT, qué relación tiene como fuente de derecho laboral la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las relaciones de derecho de trabajo relaciones del derecho de trabajo con otras materias de derecho, como ser el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho administrativo, la seguridad social, el derecho mercantil, el derecho internacional público, el derecho penal y el derecho procesal. ¿Cuáles son nuestros indicadores? Según nuestro PGC, los estudiantes al finalizar el tema estarían capacitados para presentar un informe o un control de lectura con un análisis crítico y creativo al finalizar el tema. Bien, entonces, habiendo señalado estos aspectos relacionados a nuestro PGC, procedamos a tocar el punto número 1. Bien, de manera general tenemos que entender primero qué es una fuente. La palabra fuente proviene del latín fons o fontis, que tiene como significado la palabra manantial de agua que brota de la tierra. Gramaticalmente está indicando el principio, el fundamento o el origen de alguna cosa. En el caso del derecho, cuando hablamos de fuente de derecho, estamos analizando especialmente desde qué está emergiendo el derecho. Y la doctrina está reconociendo en materia de fuentes lo que son las fuentes formales y las fuentes materiales. Cuando estamos hablando de las fuentes formales o también llamadas fuentes normativas, vamos a encontrar que estas son las que comúnmente son llamadas la norma o la ley, ¿no? Pero también vamos a encontrar en la doctrina que se está reconociendo dentro de las fuentes formales a la costumbre, ¿no? Aquel conjunto de usos de acciones repetitivas que se dan de generación en generación. Por otro lado, se está reconociendo como fuentes materiales o también llamadas fuentes reales a aquellos que consisten en elementos de hecho, que sirven a las fuentes formales, ¿no? Como la necesidad de protección tutelar y los hechos sociales de la organización y la colaboración, ya que son considerados fenómenos sociológicos. Entre estas fuentes materiales estamos encontrando lo que es la doctrina, los principios generales y la jurisprudencia, ¿no? Cuando estamos hablando de las fuentes formales, entre ellas la ley, vamos a entender que nos estamos refiriendo a la norma, ¿no? Cuando hablamos de ley no solamente nos vamos a referir estrictamente a las leyes, sino nos estamos refiriendo a todos los cuerpos normativos. Cuando estamos hablando de la costumbre, en el caso de Bolivia, estaríamos reconociendo al derecho consuetudinario,
¿no? Que está basado en usos y costumbres en el caso nuestro por la pluralidad jurídica, tendríamos a la justicia ordinaria, de la cual se va a desprender las leyes, y la justicia indígena, originaria, campesina, de la cual se van a desprender normativas en relación a sus usos y sus costumbres, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes materiales, entre ellas la doctrina, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de estudios que han realizado los jurisconsultos del derecho, generando así documentos formales que analizan, teorizan sobre el derecho. Cuando estamos refiriendo a los principios generales, nos estamos refiriendo a los principios generales de derecho que generan fuente de derecho. Y por último, cuando hablamos de la jurisprudencia, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de decisiones que son tomadas por las autoridades judiciales, o también llamados juzgados, o los jueces, mismas que van a permitir ser tomadas en cuenta para resolver casos similares, o van a ser tomadas en cuenta para como fuente de derecho para casos en específico. Nosotros vamos a considerar en materia laboral la jurisprudencia, por ejemplo, que emana de las sentencias constitucionales o de los autos supremos. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero estamos primero señalando como un aspecto introductorio qué es la fuente de derecho, cuáles son las fuentes formales, las materiales, para poder ya entender cuáles son las fuentes de derecho laboral. Bien. Dentro de lo que son las fuentes de derecho laboral, la doctrina nos ha señalado en primer lugar al derecho natural, lo que son las determinaciones internacionales, la constitución política del Estado, la ley, la doctrina, la jurisprudencia, la justicia social, la costumbre, los principios generales laborales, entre los que vamos a entrar a ver lo que es el principio indubio pro operario, lo que es el principio de la inversión de la prueba, el principio de irrenunciabilidad, el principio protector, el principio de la norma más favorable, el principio de continuidad, el principio de la primacía de la realidad, el principio de no discriminación, el principio de buena fe, ¿no? Vamos a entrar a ver cada uno de estos principios de manera un poquito más desarrollada, ¿no? De momento las estamos nombrando para que puedan comprender que estos forman parte de lo que es fuentes del derecho laboral, ¿ya? Asimismo, vamos a tener como fuente de derecho laboral los convenios colectivos, los reglamentos internos de trabajo y las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, que también lo vamos a ingresar a ver de manera detallada. Vámonos a lo que es el derecho natural. Cuando estamos hablando del derecho natural, la doctrina lo ha definido de la siguiente forma: como aquella expresión que hace referencia a una corriente de pensamiento jurídico que está presente por más de 25 siglos. La idea fundamental del derecho natural es establecer una tesis de la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Cuando estamos hablando de norma jurídica positiva, estamos hablando a cuerpos normativos que se encontrarían, por ejemplo, en códigos o se encontrarían en gacetas u otros de las mismas características, la ley, los decretos, las resoluciones y otras similares, ¿no? De acuerdo obviamente a su orden jerárquico. Entonces, este derecho natural estaría respondiendo a el origen humano, ¿no? Nos dice que este derecho existe con la existencia del ser humano. Se genera por la existencia del ser humano. Como fuente de derecho laboral, nos está diciendo que este derecho va a existir o va a pertenecer al humano por su sola existencia. Es decir, que va a existir un derecho laboral existente sobre el origen de los seres humanos.
sin la necesidad de la existencia del derecho positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya existía un derecho laboral que respondía a la existencia de los seres humanos que se desarrollaban en colonias, pueblos, etcétera, ¿no? Que se daba por su sola existencia y que no estaba positivizado, sino que se había generado sobre las costumbres y los usos que se podía dar dentro de estas sociedades prejurídicas o preestado, ¿no? Entonces se considera el derecho natural como una fuente de derecho que ha nacido bajo la existencia del origen humano. Luego se está reconociendo como una fuente de como fuente de derecho laboral, lo que son las determinaciones internacionales, conformando así lo que es el derecho internacional laboral. Una de las principales instituciones de índole internacional que regula materia laboral es la Organización Internacional de Trabajo. Esta organización es considerada como fuente de derecho internacional laboral, siendo que esta organización genera distintos convenios, distintas recomendaciones y distintos documentos que tienen como principal finalidad generar un mecanismo de control en la aplicación de normas internacionales en materia laboral. Estos convenios de la OIT son tratados internacionales que son sujetos a ratificación por los Estados miembros de la OIT. Bolivia forma parte de la OIT y ha ratificado varios de sus convenios, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y ha tomado en cuenta sus recomendaciones. Las recomendaciones de la OIT también son consideradas como fuente de derecho laboral, pero estaríamos hablando desde un punto de vista internacional. Las recomendaciones de la OIT, por su parte, son instrumentos que no son vinculantes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a aplicar de manera general a todos los estados, sino que se están dando a ciertos estados de acuerdo a su normativa y de acuerdo a las políticas públicas que esté aplicando ese estado en materia de derecho laboral, ¿no? Entonces, estas determinaciones que emanan de los convenios, de los tratados, de las recomendaciones de la OIT, son consideradas también fuente de derecho laboral. Luego tenemos a la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado, que ya lo habíamos adelantado en nuestra anterior clase, está estableciendo un régimen constitucional laboral. Está reconociendo al derecho de trabajo como un derecho fundamental y está estableciendo garantías y reconociendo derechos laborales en materia laboral en su sección tercera relacionada al derecho de trabajo y al empleo, que está regulando materia laboral a partir del artículo 46 al artículo 55 de nuestra actual Constitución Política del Estado. Al respecto, el artículo 46 ha señalado lo siguiente. En su parágrafo primero nos dice que toda persona tiene derecho a el trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin ser discriminado y con una remuneración o salario equitativo satisfactorio que asegure para sí y la familia del trabajador una existencia digna. Ya este artículo de nuestro texto constitucional está reconociendo que todas las bolivianas y todos los bolivianos tienen derecho al trabajo y que ese trabajo tiene que cumplir ciertas características específicas para que este trabajo esté acorde a lo que está estableciendo la Constitución Política del Estado. Es así que podemos entender que nuestro texto constitucional ha establecido lineamientos específicos en materia laboral, a los cuales las normativas en materia laboral, las leyes, los decretos y demás normas
deben ajustarse o deben responder, es decir, no deben contradecir este régimen constitucional laboral. Bien, entonces, dentro de otra fuente del derecho laboral estaría la Constitución Política del Estado. Después tenemos lo que es la ley. En materia laboral estaríamos refiriendo específicamente nosotros a nuestra Ley General de Trabajo. La Ley General de Trabajo boliviana ha sido promulgada mediante un decreto ley del 24 de mayo de 1939. Y ya el 8 de diciembre de 1942 ha sido elevada a rango de ley, estando vigente a la fecha. Esta ley tiene por objeto determinar las obligaciones y los derechos del trabajo, a excepción en materia agrícola, ¿no? Entonces está regulando todos aquellos derechos y obligaciones que se pueden dar tanto en el área pública, que esté dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo, como el área privada. Ya lo habíamos adelantado en la anterior clase, por ejemplo, que las empresas públicas estatales, de acuerdo a lo que establece la Ley 466, estarían bajo el régimen de la Ley General de Trabajo. Por lo tanto, estaría alcanzando no solamente al ámbito privado, sino también al ámbito público, ¿no? Entonces, en esta norma también se va a establecer cuándo va a existir una relación laboral. Y nos dice que va a regular a dos sujetos. Al patrono, por un lado, que va a ser el que trabaja por cuenta propia o ajena, y al empleado u obrero, o actualmente de acuerdo al texto constitucional, denominado como el trabajador, que va a ser aquel que trabaja por cuenta ajena. El empleado o trabajador se va a caracterizar por realizar trabajos intelectuales o de oficina, mientras que el obrero va a realizar trabajos de índole manual o también llamado trabajos de índole físico, ¿no? Estando también comprendidos dentro de este grupo los vigilantes o los capataces u otros que realicen trabajos de índole que implique la utilización del esfuerzo físico o manual, ¿no? La Ley General del Trabajo estaría estableciendo esta diferencia tanto en patrono como en obrero o empleado, y estaría regulando obligaciones para ambas partes, pero también derechos que son de carácter obligatorio y general. Entonces, una de las principales, vamos a ir atrás, he apretado un botón que no debía. Una de las principales fuentes del derecho de trabajo es la Constitución Política del Estado, y posterior tenemos a la ley. Luego tenemos los convenios colectivos de trabajo. Estos son aquellos que se van a suscribir entre la parte empleadora y un grupo de trabajadores que pueden estar sindicalizados o no, es decir, formar parte de un sindicato o no, y que se generan ya sea a consecuencia de conflictos colectivos o a consecuencia de reivindicación de derechos laborales. Estos convenios colectivos de trabajo se van a generar mediante audiencias que se van a llevar a cabo entre la parte empleadora y trabajadora, y que se van a traducir en un documento final que debe estar debidamente homologado por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que lo hace mediante la Dirección General de Trabajo, generando una resolución de carácter administrativa que homologa el convenio señalado. Este tipo de convenios puede señalar distintos derechos de los trabajadores que están siendo vulnerados, y mediante este convenio colectivo de trabajo se pueden hacer valer estos
derechos. Existe un trámite administrativo para la homologación de los contratos colectivos de trabajo que se lo hace ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Tiene sus propios costos administrativos. Todavía no lo vamos a ingresar a ver esto a detalle porque tenemos un tema específico que está destinado a lo que son los convenios colectivos de trabajo. Bien, continuando, nos toca ver lo que son los reglamentos de trabajo. Los reglamentos de trabajo, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, están reconocidos como fuente de derecho de trabajo. Estos reglamentos internos son pertenecientes a la empresa y son considerados como instrumentos normativos y tienen una naturaleza tripartita. ¿Por qué? Porque van a intervenir los trabajadores, la parte empleadora, pero también el Estado. ¿Por qué estaría interviniendo el Estado? Porque el Estado va a ingresar a revisar estos reglamentos internos y va a proceder a homologarlos. ¿Con qué finalidad? De que estos reglamentos internos de trabajo no generen ninguna vulneración de derechos laborales. Actualmente, antes el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social realizaba esta homologación de reglamentos internos y los aprobaba mediante una resolución ministerial. Con la Constitución Política del Estado se ha establecido la inconstitucionalidad de este trámite de homologación de reglamentos internos de trabajo y mediante la resolución ministerial 115 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se ha establecido que los reglamentos de trabajo van a tener validez siempre y cuando hayan sido aprobados por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su momento y mientras estos no vulneren o no vayan en contra de ningún derecho de índole constitucional. Al respecto de los reglamentos internos de trabajo, el artículo 62 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo ha establecido lo siguiente. Dice, cada empresa industrial o comercial que cuenten con más de 20 empleados u obreros deberá tener un reglamento interno legalmente aprobado aplicándose con referencia a este asunto a las disposiciones contenidas del Decreto Supremo de 23 de noviembre de 1938. Este Decreto Supremo de 1938 regulaba este aspecto determinando lo siguiente en su artículo 1. Nos decía, toda empresa, fábrica o establecimiento que cuente con más de 20 empleados u obreros tiene la obligación de adoptar un reglamento interno que establece el régimen de trabajo, así como también los derechos, deberes, prohibiciones y beneficios que deben sujetarse los trabajadores. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido mínimo de los reglamentos de trabajo? Bien, está un poquito extensa la diapositiva, pero tiene una finalidad didáctica para que no nos olvidemos cuáles son los contenidos mínimos de un reglamento de trabajo. Tiene que establecer las condiciones para el ingreso, es decir, el horario de ingreso a la fuente de trabajo. Va a establecer también formalidades de individualización, ¿no?, con respecto a los trabajadores. Requisitos inherentes al contrato de trabajo, ¿no? Esto está en la norma, pero también puede estar establecido en el reglamento en caso de tratarse contratos de índole verbal. Las horas en las cuales inicia el principio y termina la faena, la distribución de turnos, equipos y mitas, ¿no?, en materia de trabajo obrero, condiciones de trabajo extraordinario y su remuneración, descanso dominical y trabajos en días feriados, si bien está regulado por el artículo 55 de la Ley General del Trabajo. Los reglamentos internos pueden establecer el procedimiento para solicitar horario extraordinario y también para regular cómo se estaría estableciendo la instrucción de realizar trabajo dominical o en días feriados. Va a regular también descansos que pueden ser no estén relacionados a las vacaciones,
diversos tipos de salarios que se pague, ¿no? El lugar y día y hora de pago. Va a establecer obligaciones, prohibiciones, derechos y beneficios que deben sujetarse los trabajadores, las sanciones y las multas aplicables por faltas disciplinarias e infracciones al reglamento, siempre y cuando éstas no incurran en vulneración a derechos laborales o garantías de índole constitucional. También puede regular prescripciones vigentes en orden de trabajo y previsión social, disposiciones de orden de higiene y seguridad ocupacional de acuerdo a la clase de trabajo, la designación de personas del establecimiento, faena, industria ante quienes deben hacerse reclamaciones en general, y el nombramiento de delegados, de empleados u obreros para el caso de reclamaciones y la manera de entablar las reclamaciones. Esto es de manera general. ¿Pueden estipular otros aspectos? Sí. ¿Como cuáles? Procedimiento administrativo interno para seguimiento de despidos, ¿no? Cómo se van a realizar los despidos legales. Puede establecer algunos bonos, puede establecer premios, puede establecer reconocimientos, ¿no? Puede establecer todo tipo de aspectos siempre y cuando estos no vulneren derechos de índole laboral o constitucional. Bien, ahora tenemos también los tratados internacionales como fuentes de derecho laboral. Habíamos establecido que como principal institución de materia de índole laboral tenemos a la Organización Internacional de Trabajo. Bolivia ha ratificado distintos convenios en materia laboral. Al respecto tenemos el convenio 29 referida al convenio de trabajo forzoso que ha sido ratificado por Bolivia el 31 de mayo del 2005, es de 1930, ¿ya? Está también el convenio el convenio 87, que es el convenio sobre libertad sindical y protección de derecho a la sindicalización de 1948, y que tiene como fecha el 4 de enero de 1965, que está en actual vigor. También Bolivia ha ratificado el convenio 100, que está relacionado al convenio sobre igualdad de remuneración, que es del 15 de noviembre de 1973, está en vigor. Tenemos el convenio 105, que es el convenio sobre abolición del trabajo forzoso, del 11 de junio de 1990, que está en vigor. Tenemos el convenio 111 sobre discriminación, empleo y ocupación de 1958, del 31 de enero de 1977, que se encuentra en vigor. El convenio sobre edad mínima para el trabajo, que está especificada en Bolivia, la de 14 años. Este es el convenio 138 que ha sido ratificado por Bolivia. Todos estos convenios que les estoy señalando han sido ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Este último es del 11 de junio de 1997 y se encuentra actualmente en vigor. Asimismo, Bolivia ha ratificado convenios de gobernancia. Los anteriores que he mencionado, estos de acá, son convenios fundamentales. Los convenios de gobernanza ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia es el convenio 81, convenio sobre la inspección de trabajo de 1947, de fecha 15 de noviembre de 1973, que está en vigor. Nosotros hemos ratificado, en la actualidad nosotros realizamos inspecciones laborales en materia de derecho laboral. Bueno, lo realiza el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como Estado, ¿no? Está también el convenio 122, que es sobre política de empleo. Bolivia tiene en relación a este convenio de la Constitución Política del Estado, políticas de empleo que se están generando, por ejemplo, con lo que es el PAE, ¿no? Que es un programa de acceso al empleo que lo está manejando el Viceministerio de Empleo, y con dependencia y tuición por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. También tenemos lo que es el convenio 129 de inspección de trabajo de agricultura,
del 31 de enero de 1977 que está en vigor y que lo hemos ratificado en la actualidad. Entre los convenios técnicos, entre los principales, tenemos el convenio 01, que es el convenio sobre las horas de trabajo en industria del 15 de noviembre del 73, que está en vigor. Nosotros habíamos ratificado el convenio 05 sobre el convenio sobre edad mínima de industria el 19 de julio de 1953, pero en la actualidad no está en vigor en relación a una denuncia del 11 de julio del 98 por el convenio 138, ¿no? Pero esto lo habíamos ratificado en su momento, en la actualidad ya no está en vigor. Luego tenemos el convenio 14, que es el convenio sobre el descanso semanal en industria del 19 de julio de 1954, que está en vigor. Tenemos el convenio sobre la indemnización de accidentes de trabajo del 15 de noviembre del 73, que está en vigor, es el convenio 017. El convenio sobre igualdad de trato en accidentes de trabajo, el convenio 19 del 19 de julio de 1954, que se encuentra en vigor, ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia. El convenio 20, que es el convenio sobre trabajo nocturno en panaderías, del 15 de noviembre de 1973, que también se encuentra en vigor. El convenio 026, convenio sobre métodos para la fijación de salarios mínimos de 1928, el número 1928 del 19 de julio de 1954, que se encuentra en vigor. Sobre la base de este convenio y lo regulado por la norma es que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es quien establece los salarios mínimos nacionales de acuerdo a los incrementos nacionales establecidos por el gobierno nacional, ¿no? Luego tenemos el convenio 30, que es el convenio sobre horas de trabajo en comercio y oficinas del 15 de noviembre del 73 en vigor. También habíamos ratificado el convenio 42, que es el convenio sobre enfermedades profesionales del 19 de julio de 1954. Este ya no está en vigor en relación a la denuncia automática realizada el 31 de enero de 1978 por el convenio 121. También habíamos ratificado el convenio de trabajo subterráneo en el caso de mujeres, que es el convenio 45 del 15 de noviembre de 73, y también tenemos el convenio 077 sobre el examen médico de menores en industria del 15 de noviembre de 1973, que también se encuentra en vigor. Ahora, tenemos que entender que una situación son los convenios, los cuales se ratifican mediante ley del Estado Plurinacional de Bolivia, que son aquellos a los cuales nos adherimos y que los consideramos también en relación a la normativa interna del Estado. Y por otro lado tenemos lo que son las recomendaciones de la OIT. Estos son instrumentos no vinculantes que están destinados a proporcionar una orientación para guiar la política y las acciones nacionales del Estado, ¿ya? Lógicamente, por lo general están relacionados a cuestiones que están dentro de convenios que ya ha ratificado el Estado miembro de la Organización Internacional de Trabajo. Bolivia a lo largo de los años ha recibido varias recomendaciones, pero en esta ocasión acá les he puesto como ejemplo las últimas recomendaciones que ha recibido el Estado Plurinacional de Bolivia en materia laboral por parte de la Organización Internacional de Trabajo. Entre esas recomendaciones tenemos la recomendación de trabajo forzoso en relación a medidas complementarias del 2014, producida en la reunión de junio del 2015. Tenemos la recomendación 204, que es sobre recomendación sobre transición de economía informal y economía formal del 2015 y que se ha generado en la reunión de junio del 2017. Luego está la recomendación 205, que es sobre el empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia del 2007 y que se ha generado sobre la base de la reunión de junio del 2019. Sobre el convenio sobre violencia y acoso del 2009 se ha generado la recomendación 206, que es la recomendación sobre violencia y acoso en 2019, ¿no? Esta es una de las últimas recomendaciones que ha recibido el Estado Plurinacional de Bolivia en relación a
que no se han tomado muchas medidas sobre violencia o acoso en materia laboral, ¿no? Entonces, estas recomendaciones también son consideradas fuente de derecho de trabajo. ¿Por qué? En nuestro caso, como Estado, si bien estas están destinadas a la orientación de políticas y acciones nacionales, los Estados pueden tomarlas en cuenta para generar nuevas políticas, generar nuevas normas, nuevas regulaciones y nuevos procedimientos que estén destinados a tomar en cuenta los temas que se han señalado y se busque mejorar en materia laboral, ¿no? Entonces, esas también son fuentes de derecho de trabajo. Otra de las fuentes de derecho de trabajo, es la fuente de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está relacionada al conjunto de resoluciones o sentencias a las cuales arriba la Corte Internacional e Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia por vulneración de derechos humanos. ¿Por qué son consideradas fuente? Porque estas tienen características de aplicación obligatoria, ¿ya? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 68, establece lo siguiente, nos dice, los Estados partes de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes, ¿no? Bolivia forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquellas decisiones que son generadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden ser consideradas como jurisprudencia en materia de índole laboral, en atención a este artículo que establece que las decisiones van a ser de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados partes. El artículo primero de esta misma Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente: obligación de respetar los derechos. Dice, los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas y cualquier otra índole de origen nacional, social, posición económica y nacimiento de cualquier otra condición social. No nos olvidemos que el derecho de trabajo está reconocido como un derecho humano y cualquier conflicto o denuncia que se genere en materia de derecho humano, derecho laboral como derecho humano, que genere una resolución o una decisión, va a ser considerada jurisprudencia y la misma puede ser considerada como fuente de derecho laboral. Su artículo primero señala en relación a lo propio lo siguiente, dice, debe adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o otro de carácter. Los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos o libertades. ¿Qué quiere decir? Que los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de no contar con normativa interna que regule sobre los derechos en materia regulada por parte de la Convención de los Derechos Humanos, tienen la obligación de establecer normativa interna, es decir, incorporarla en su legislación. Nosotros hemos reconocido como derecho humano al derecho de trabajo dentro de nuestra Constitución Política del Estado y demás normativas como sea la Ley General del Trabajo, decretos reglamentarios y otras normas de carácter complementario a la Ley General del Trabajo. En ese sentido, aquella jurisprudencia que sea generada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral, en el caso específico, puede formar parte de lo que es una fuente de derecho laboral. Bien, ahora sí, nos tocaría ingresar a ver el derecho de las relaciones del derecho de trabajo con otras ramas de derecho. Esto lo vamos a entrar a ver en nuestra siguiente clase, ¿no? Entonces, por el momento vamos a concluir hasta acá, ¿no? Todo lo que son fuentes de
derecho. Y ya para nuestra siguiente clase entraríamos a ver lo que son las relaciones de derecho, ¿no? Y nos tocaría ingresar a ver, perdón, esto que no lo hemos visto y me estoy olvidando, mil disculpas. Ya hemos visto lo que es el derecho natural, determinaciones internacionales, constitución política del Estado, la ley, la doctrina, la justicia social, la costumbre, hemos visto los convenios colectivos, los reglamentos internos de trabajo, tratados internacionales y recomendaciones de la OIT, pero nos hemos olvidado de los principios generales laborales y pido mil disculpas de eso. Entraremos a ver esto y ya la siguiente clase vamos a entrar a ver las relaciones del derecho de trabajo con lo que es el derecho de trabajo con otras fuentes de derecho. De acuerdo a nuestra planificación, esta primera clase tiene que tener 45 minutos con respecto a la explicación y el resto del tiempo, los otros 45 minutos, está relacionado al material complementario y a las actividades. Entonces vamos a avanzar los siguientes minutos que nos quedan con respecto a los principios generales laborales y luego vamos a ingresar a ver la relación de derecho de trabajo con otras ramas de derecho. Bien, a ver, los principios generales laborales, están relacionadas a lo que son las fuentes de derecho de trabajo, es decir, se considera fuentes de derecho laboral, ¿ya? Entonces, entre los principios que han dado origen al derecho laboral está el principio protector, por el cual el Estado tiene la obligación de proteger, ¿no? A los trabajadores asalariados y está destinado a proteger al trabajador de toda relación que emane del trabajo, así como el principio de continuidad laboral, de no discriminación, la continuidad laboral, de primacía de la realidad, van a ser aquellos que van a estar relacionados, por ejemplo, en el cual prevalecen los hechos sobre el acuerdo de partes y otros que se pueden dar en materia laboral, ¿no? Estoy señalándolo de materia general, reconocido como principios generales de derecho laboral. Cuando estamos hablando de los principios laborales, se los tiene que entender como normas fundamentales de interpretación que van a ingresar a suplir la ley en el campo laboral, ¿no? Y entre los más importantes tenemos que comprender los siguientes, ¿no? Primero, que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía, ¿no? Que el salario debe asegurar un medio de vida conveniente al trabajador, que el salario debe ser igual sin distinción de sexo y que el trabajo debe ser de igual valor, que el trato tiene que ser igualitario entre los trabajadores extranjeros, sin privilegios de los trabajadores nacionales, ni que exista diferencias xenófobas, ¿no? Cuando hablamos de xenofobia estamos refiriendo a aquella fobia que se tiene a las personas extranjeras, ¿no? También tenemos que entender que dentro de los principios laborales está que las leyes y demás normas laborales deben ser interpretadas conforme las finalidades y propósitos que inspiren las normas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en presencia de varias normas igualmente aplicables o contradictorias, ha de preferirse la más favorable al trabajador. Asimismo, tenemos que igualmente, en caso de duda, se va a estar a favor de los trabajadores por su inferior situación jurídica. Ya en la anterior clase habíamos podido determinar esto, ¿no? Que los trabajadores están en menor situación con respecto a la parte empleadora, que es quien tiene las principales fuerzas económicas o los medios de producción, ¿no? Entonces, de manera general, estos serían los principios que se dan en materia laboral y que los vamos a ir desarrollando uno por uno. En primer lugar, tenemos el principio pro operario. Este principio está en latín y nos dice que la duda favorece al trabajador. Este es un principio de derecho laboral
que establece que en caso de que existan dudas, falencias en la ley o contradicciones jurídicas, siempre se va a aplicar aquella a favor del trabajador o aquella que lo beneficie, ¿no? Es decir, que se va a aplicar en caso de que exista una duda sobre la norma, aquella que siempre esté destinada a favorecer al trabajador, es decir, que no lo perjudique. En este caso se sigue el espíritu del principio del derecho común, que está relacionado a restringir lo odioso y siempre a ampliar o a aplicar lo más favorable, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos normas que regulan lo mismo, nosotros vamos a buscar aquella norma que esté beneficiando al trabajador. O si tenemos una norma que beneficia al trabajador y otra que beneficia a la parte empleadora, vamos a aplicar a aquella que esté beneficiando a la parte trabajadora, ¿no? Entonces, este es un principio general laboral y este principio está reconocido como fuente de derecho laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de este principio, nos estamos refiriendo a un principio que tiene por finalidad la protección del trabajador. Bien, ya estamos, con esta parte habremos concluido esta primera parte explicada de nuestro tema para nuestra clase. Y ya para la siguiente clase vamos a explicar los siguientes principios relacionados a los principios del derecho de trabajo. Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo. Les agradecería mucho por su tiempo y estaríamos ingresando a ver ya la siguiente clase, lo que son los demás principios. Muchas gracias.